¿Qué harías si el mundo entero te dijera que tu sueño es demasiado peligroso, que es imposible? ¿Te rendirías o les demostrarías que se equivocaron, forzándolos a prohibir tu talento para siempre? Esta es la historia de un salto que nació del polvo y se convirtió en leyenda. Jimena Villanueva, a quien en las calles de tierra de Ecatepec llamaban la mariposa, no era una gimnasta cualquiera. Sus pies de acero y su alma de quetzal cargaban el peso de un barrio entero, un barrio que veía en ella la esperanza de ser vistos, de ser escuchados. Cada día, el gimnasio improvisado en la parte trasera de un taller mecánico era su santuario. El olor a metal y sudor se mezclaba con sus sueños. Su cuerpo menudo se movía con una fuerza que desmentía su origen humilde, pero en sus ojos se veía una lucha, la de crear algo único, un movimiento que llevara el alma de México. Un día, una carta con un sello internacional llegó a sus manos. Era la invitación al Campeonato Mundial de Gimnasia en Houston, Texas. No fue una coincidencia, fue el destino tocando a su puerta, ofreciéndole un escenario para mostrarle al mundo lo que había creado en secreto, entre colchones viejos y la luz de un carro antiguo. Para su familia, la noticia fue un milagro y una condena. El dinero apenas alcanzaba para el día a día. ¿Cómo podrían llegar a Houston? Pero su padre, un mecánico de manos callosas, la miró y dijo con una voz firme: «Tú te encargas de volar, hija. Yo me encargo de que tengas alas». Esa noche, mientras la televisión mostraba a las favoritas, apareció ella, Jessica The Perfect Williams, la estrella del equipo de Estados Unidos. Con una sonrisa arrogante, la entrevistadora le preguntó sobre las nuevas competidoras. Jessica soltó una risa fría, casi un insulto. Ella dijo que la gimnasia era precisión y elegancia, no un estilo de la calle lleno de riesgos imprudentes. Esas palabras no iban dirigidas a nadie en particular, pero Jimena sintió como si se las hubieran clavado en el corazón. No era solo una rivalidad deportiva, ahora era algo personal. La mariposa no respondió con palabras, sino con silencio. Apagó la televisión y en la oscuridad de su cuarto, la burla de Jessica se convirtió en gasolina para su fuego interno. El desprecio de la campeona no la había roto, al contrario, acababa de despertar a la guerrera que llevaba dentro. Desde ese momento, cada entrenamiento tuvo un nuevo propósito. Ya no era solo por su sueño, era para callar la arrogancia, para demostrar que la pasión de México no era imprudente, sino indomable. El mundo aún no lo sabía, pero la tormenta ya tenía nombre: Jimena Villanueva. Pero antes de que pudiera volar, el sistema intentó cortarle las alas. Llegó una primera carta de la Federación Internacional de Gimnasia, una advertencia oficial sobre la peligrosidad de su nuevo salto, un movimiento que nadie había visto, pero que ya todos temían. La carta era una amenaza disfrazada de preocupación. Le sugerían que no intentara el salto en la competencia por su propia seguridad. Era una clara señal de que no querían sorpresas, de que la corona ya tenía dueña y no era una muchacha humilde de Ecatepec. Don Héctor, su viejo entrenador cubano, leyó la carta y sus ojos se encendieron de furia. Él le dijo: «Le tienen miedo, mija. No le temen a que te lastimes, le temen a que ganes». Esas palabras confirmaron lo que Jimena ya sentía en su alma. Su salto no era peligroso, era revolucionario. ¿Qué clase de movimiento podría generar tanto miedo en los poderosos? ¿Qué tenía ese salto, nacido en un gimnasio sin calefacción, para que el mundo de la gimnasia intentara prohibirlo antes de que pudiera brillar? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de sacudir los cimientos del deporte. Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal para no perderte cómo termina.
Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Y recuerda, es una historia creada solo para inspirarte. Cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia. El viaje a Houston no fue en un avión de lujo, fue en un autobús que tardó 2 días en cruzar la frontera. Un viaje pagado con los ahorros de toda una vida y la venta de los dulces que su abuela preparaba con tanto amor. Cada kilómetro era un recordatorio del sacrificio que la impulsaba. En su maleta no llevaba trajes de diseñador, sino leotardos de segunda mano que su madre, una ex bailarina de Veracruz, había transformado en obras de arte. Con sus propias manos cosía lentejuelas de colores brillantes, dándole a la tela gastada una nueva vida, un reflejo del espíritu de Ximena. Recordaba las frías madrugadas en Ecatepec, entrenando en un gimnasio donde el frío se sentía en los huesos. Usaba su propio aliento para calentar sus manos antes de agarrar las barras, un pequeño ritual de resistencia contra la adversidad que la había hecho más fuerte, más dura. Su padre, el mecánico de Tijuana, había cumplido su promesa. Trabajó turnos dobles durante meses para arreglar un viejo caballo de salto que compró de un gimnasio en bancarrota. Ese aparato, remendado y oxidado, fue donde nació lo imposible, donde el vuelo del Quetzal tomó forma por primera vez. Don Héctor la empujaba más allá de sus límites. El dolor es temporal, la gloria es para siempre, le decía con su fuerte acento cubano. Él veía en ella la llama que él había perdido, el hambre de una campeona que se niega a ser definida por sus circunstancias. Una noche, después de una mala caída, la duda casi la vence. El hombro le dolía, un eco de aquella vieja lesión que la dejó fuera por una semana. Miró a su entrenador con los ojos llenos de lágrimas y le susurró que ya no podía más, que el sueño era demasiado grande. Don Héctor no la consoló. Le recordó la promesa que le hizo a su hermano pequeño, que un día el mundo entero gritaría el nombre de México por ella. Le recordó que no luchaba solo por una medalla, sino por la dignidad de todos los que venían de abajo. Ese recuerdo avivó su espíritu. Se levantó, sacudió el polvo y la duda y volvió a la pista de carrera. La pasión, alimentada por el amor y el deber, era un fuego que ni el dolor ni el miedo podían apagar. Era la fuerza que la hacía invencible. Ya en Houston, la hostilidad era palpable. La arena estaba llena de banderas americanas y los medios solo hablaban de Jessica Williams. Ximena era una sombra, una nota al pie de página en una historia que ya parecía escrita. Pero las mejores historias son las que nadie ve venir. Entonces llegó la segunda carta de la Federación. Esta vez no era una advertencia, era un ultimátum. Si intentaba el salto prohibido, el Villanueva, sería descalificada inmediatamente. La injusticia era total. La estaban condenando sin siquiera haber competido. Era un golpe bajo, diseñado para quebrarla. La noticia se filtró a la prensa estadounidense. Los titulares la pintaban como una atleta imprudente, peligrosa, que ponía en riesgo la integridad del deporte. Era una campaña de desprestigio orquestada para proteger a su reina y aplastar a la retadora antes de que tuviera una oportunidad. El sistema le estaba mostrando los dientes, querían que se rindiera, que aceptara su lugar, que compitiera por la plata y le dejara el oro a la favorita. Pero no conocían el corazón de una luchadora mexicana, un corazón que late más fuerte cuando el mundo le dice «no puedes». Durante los entrenamientos previos, sus miradas se cruzaron por primera vez. Ximena sintió el frío desprecio en los ojos azules de Jessica. La campeona se acercó con una sonrisa venenosa y le dijo en un español mal hablado: «Espero que tengas un buen seguro, Cinderella». La ofensa fue directa,
cruel. Jessica no solo la veía como una rival, la veía como algo inferior, una intrusa en su mundo perfecto. Jimena no respondió. Su silencio fue su arma, una promesa de que hablaría donde importaba, en la pista de salto, frente al mundo entero. En las rondas clasificatorias, Jessica obtuvo puntuaciones casi perfectas. La multitud rugía con cada una de sus rutinas impecables y predecibles. Parecía invencible, una máquina programada para ganar, consolidando su estatus como la heredera indiscutible del trono de la gimnasia. Jimena, por su parte, hizo lo justo para clasificar. Realizó rutinas seguras, guardando su arma secreta para el momento final. Los comentaristas apenas notaron su presencia, descartándola como una más del montón, sin saber que la calma precedía a la tormenta más grande que jamás habían visto. Dale like si crees que la pasión puede vencer cualquier obstáculo y si quieres ver cómo Jimena se prepara para cambiar la historia para siempre. Su lucha es la de muchos, la de aquellos a quienes les dijeron que sus sueños eran demasiado grandes. La noche antes de la final fue la más larga de su vida. El peso del ultimátum de la federación, la hostilidad del público, la arrogancia de su rival, todo se acumuló en sus hombros. La soledad de su cuarto de hotel se sentía como una jaula. Miró el leotardo que su madre había bordado con tanto esmero. En cada lentejuela veía el rostro de su familia, los turnos dobles de su padre, las manos cansadas de su abuela, el orgullo de Ecatepec, el futuro de su hermano. Todo dependía de un solo salto. Por un momento el miedo la paralizó. ¿Y si fallaba? ¿Y si todos tenían razón? El riesgo era inmenso. Podría perderlo todo, la competencia, su reputación, la oportunidad de cambiar la vida de su familia para siempre. La duda era un veneno que se escurría en su mente. Abrazó el leotardo contra su pecho, buscando en él la fuerza que parecía abandonarla. Era más que una simple prenda. Era un manto sagrado, tejido con los sacrificios y las esperanzas de todos los que creyeron en ella cuando nadie más lo hizo. Cerró los ojos y respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire de la batalla que se avecinaba. No importaba el miedo, no importaban las amenazas. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. La decisión estaba tomada y cambiaría el mundo del deporte. Mañana no saltaría por una medalla, saltaría por su gente, por su honor, por cada niño de México que se atreviera a soñar con lo imposible. Su salto sería un grito de guerra, una declaración de que el talento no tiene pasaporte ni clase social. El plan de sus rivales era claro: intimidarla, romperla psicológicamente antes de la competencia. Creían que una muchacha humilde se desmoronaría bajo la presión. No podían estar más equivocados. La presión no la estaba aplastando, la estaba convirtiendo en un diamante. La federación, Jessica, los medios, todos habían cometido el mismo error. Pensaron que su mayor debilidad era su origen, su falta de recursos, pero no entendían que esa era precisamente su mayor fortaleza. No tenía nada que perder y un país entero por el cual luchar. Mientras Houston dormía, ajena a la revolución que se gestaba, una joven mexicana se preparaba para la guerra. Se miró al espejo y no vio a una víctima, sino a una guerrera lista para reclamar lo que era suyo, lista para volar tan alto que el mundo no tendría más remedio que mirar. El escenario estaba listo para la coronación de la reina americana. La historia estaba escrita y el trofeo ya tenía grabado un nombre. Pero el destino, a veces, tiene un agudo sentido de la ironía y le encanta reescribir los finales que todos dan por sentados. Ximena se secó las lágrimas. El miedo se había ido, reemplazado por una calma helada, una determinación inquebrantable. Sabía exactamente lo que tenía que hacer.
El mundo la había subestimado y estaba a punto de pagar el precio por su arrogancia. La injusticia había ido demasiado lejos. La amenaza de descalificación no era solo un ataque contra ella, era un insulto a su país, a su familia, a su entrenador. Ya no era una competencia, era una batalla por el respeto. Y en esa batalla, ella no estaría sola. Llevaba consigo la fuerza de su gente, la fe de su mentor y el amor incondicional de su familia. Esas eran las armas que sus rivales no podían ver y serían las que decidirían el resultado final. Con el mundo en su contra y el peso de una nación sobre sus hombros, la pregunta flotaba en el aire de esa noche solitaria. ¿Encontraría la mariposa la fuerza para ejecutar un salto que el mundo consideraba un suicidio deportivo, o se romperían sus alas antes de siquiera intentarlo? Llegó el momento. Mientras caminaba hacia la pista de salto, Jimena ya no era la muchacha asustada de la noche anterior. Cada paso era firme, decidido. Se había transformado. Ya no luchaba por sí misma, sino que se había convertido en un estandarte de esperanza, en un símbolo de la justicia que su gente merecía. Vio a los jueces, que la miraban con severidad, recordándole con un gesto la prohibición. Ella simplemente asintió, una calma desafiante en su rostro. Su plan era simple. Usaría su talento no solo para competir, sino para exponer la arrogancia de un sistema que temía lo que no podía controlar. La arena de Houston era un mar de rojo, blanco y azul. El rugido de la multitud era ensordecedor cuando Jessica Williams se preparó para su salto final. La estadounidense ejecutó una rutina impecable, pero sin alma. La calificación apareció en la pantalla, un 9.8. La medalla de oro parecía ya colgar de su cuello. Jessica le lanzó a Jimena una mirada de triunfo, un gesto que decía «se acabó». Pero la batalla apenas comenzaba. Ahora era el turno de la mariposa de Ecatepec. Un silencio tenso cayó sobre la multitud cuando su nombre fue anunciado. El destino de un sueño se decidiría en menos de un minuto. Ignoró la advertencia final del juez principal. Corrió por la pista, sus pies apenas tocando el suelo. No era una carrera hacia un aparato de gimnasia, era el despegue hacia la inmortalidad. El mundo contuvo la respiración. El momento de la verdad había llegado. Sus manos golpearon el caballo de salto y entonces voló. Lo que hizo en el aire no fue gimnasia, fue poesía. Un doble giro con un mortal extendido, una combinación que desafiaba la física y la lógica. Era el vuelo del quetzal en todo su esplendor, un grito de libertad hecho movimiento. El tiempo pareció detenerse. Por un instante, solo existió ella, suspendida entre el cielo y la tierra, una mariposa tricolor pintando el aire con su coraje. Era la manifestación de años de sacrificio, de cada lágrima, de cada gota de sudor derramada en la oscuridad. Y entonces, el aterrizaje. Sus pies se clavaron en la colchoneta con una precisión divina. No hubo un solo paso, ni un titubeo. Fue la perfección absoluta. Un silencio de muerte se apoderó de la arena, un silencio de asombro, de incredulidad. Nadie podía creer lo que acababa de presenciar. Ese silencio fue roto por un grito que nació desde lo más profundo de la pequeña pero apasionada sección mexicana. ¡Viva México! Un grito que se convirtió en un trueno, contagiando a toda la arena. El público, sin importar su bandera, se puso de pie reconociendo la grandeza. Los jueces estaban en shock, atrapados entre sus reglas y la evidencia de un milagro. Se miraban unos a otros, sin saber qué hacer. ¿Cómo se califica lo imposible? ¿Cómo se castiga la perfección? La presión de miles de ojos estaba sobre ellos. Su decisión pasaría a la historia. Después de una deliberación que pareció una eternidad, la puntuación apareció. No era un 9.8 ni un 9.9. Era un 10 perfecto.
El primer 10 en un campeonato mundial en más de una década. La justicia, por una vez, había prevalecido. Ximena había ganado. La cámara enfocó el rostro de Jessica Williams. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una máscara de pura incredulidad y amarga derrota. Había sido vencida no por una rival, sino por una fuerza de la naturaleza que ella nunca pudo comprender. El sistema que la protegía no pudo salvarla de la verdad. Ximena cayó de rodillas, el rostro bañado en lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Buscó en las gradas y encontró los ojos de su madre y su abuela, que se abrazaban sollozando de alegría. Vio a don Héctor, su viejo entrenador, de rodillas, con las manos en el rostro, vencido por la emoción. Los gritos de «¡Sí se pudo!» y «Ximena, hermana, ya eres mexicana», resonaron por toda la arena, ahogando cualquier otro sonido. Ya no era una atleta, era una heroína nacional. Su victoria era la victoria de cada mexicano que alguna vez se sintió subestimado. Esa medalla de oro no era solo un pedazo de metal, era la prueba de que el corazón y la garra pueden superar el dinero y el poder. Era un mensaje para el mundo. Nunca subestimes el espíritu de un pueblo que se niega a rendirse. El epílogo de esta historia se escribió un año después. La Federación Internacional, en un acto que demostró su miedo, prohibió oficialmente el vuelo del quetzal, catalogándolo como demasiado arriesgado. No lo prohibieron para proteger a los atletas, lo prohibieron porque nunca más querían ser humillados por la grandeza. Ximena no se fue a vivir a una mansión. Regresó a Ecatepec y con el dinero del premio construyó un gimnasio de verdad, con calefacción y equipo nuevo, para los niños de su barrio. Su sueño ya no era personal, se había convertido en un legado para las futuras generaciones. Ahora ella es la entrenadora. En los ojos de cada joven promesa ve el mismo fuego que don Héctor vio en ella. Les enseña a volar, pero, más importante, les enseña a luchar por sus sueños, sin importar de dónde vengan, sin importar lo que el mundo les diga. A veces, en la quietud del gimnasio, saca su medalla de oro. No la mira como un trofeo de su victoria, sino como la llave que abrió una puerta para que otros pudieran soñar. Su salto fue prohibido, pero su leyenda se volvió eterna. Ella no solo ganó una competencia con un movimiento imposible, le demostró a su país que ellos también podían volar. Silenció al mundo no con palabras, sino con la gracia y el poder de un quetzal en pleno vuelo, convirtiendo la arrogancia de sus rivales en el combustible de su gloria. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Has conocido a alguien que haya luchado hasta el final por lo que ama? Tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán creer en la fuerza del espíritu humano. Dale like si crees que la justicia siempre encuentra la forma de triunfar y comparte este video con alguien que necesite recordar que los milagros existen. Y recuerda, esta es una historia creada solo para inspirarte. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.